estás, plantada por tu historia acabada, y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira dentro de ti misma y entonces prueba si alcanzas donde te lleva tu alma. Difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas atenta, abre los brazos si es posible que toques cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con su corazón. Cada vez que dudas y que no sales, prueba a escucharle. Tu corazón sí que sabe. Tú prueba a escucharle. Tu corazón sí que sabe. Tu corazón sí que sabe. Hoy me ha tocado hacer como una entrevista o encuesta acerca de una problemática que ha ido en aumento no solo aquí en el Perú, también a nivel mundial, acerca de los delitos contra la libertad sexual, que no en el mundo del derecho desconocido está tipificado de esa manera, pero para nosotros que no entendemos el significado, está tipificado como violación sexual. Voy a comenzar haciéndote 10 preguntas y a tu criterio personal me vas a responder. Según el artículo 170 del Código Penal, la pena privativa para adultos, que es no mayor de 8 ni menor de 6, ¿estarías de acuerdo con este tipo de pena? No, creo que el periodo de pena privativa que es no menor a 6 años, creo, ¿no? 8 años.
es muy corta. A mi parecer, a mi criterio, debería ser la más larga. ¿Qué tipo de pena sería mejor o más adecuada para este tipo de delitos? No quiero ser extremista, pero la verdad, a mi criterio, quisiera que, o yo desearía que fuera cadena perpetua para los violadores. ¿Estás de acuerdo con los beneficios penitenciarios para los violadores? Bueno, una vez que ya han cometido el delito, se dicta la pena, ¿no? Termina la pena. Y creo que todos los que ingresan a un penal tienen beneficios. Pero de volver a reincidir en las calles o volver a, por buena conducta o no, o hacen trabajo comunitario por dentro, no, a mi parecer deberían quedarse en casa. ¿Crees que los violadores podrían resentarse en la sociedad? Como te digo, ¿no? Son personas enfermas que la verdad, a mi criterio, no sería saludable para la población que vuelvan a recibir en las calles. ¿Tú estás de acuerdo que la pena privativa sea mayor para un miembro de la Policía Nacional? Yo creo que la pena debe ser a todos por igual, sea policía, sea congresista, sea del Estado. Creo que la pena se debe caminar a todos por igual. ¿Crees que los índices de violación sexual han ido en aumento? Sí, porque últimamente se ve hasta en los noticieros diferentes casos inclusive hay casos que no han salido a la luz. Y creo que se ha ido en aumento. ¿Estarías de acuerdo que fuese aprobado la castración químicamente, así como lo han aprobado en Colombia? Bueno, si ahorita se ha dado esa pena o esa sanción en Colombia está disminuyendo, está causando una disminución en este delito, creo que ¿por qué no se puede practicar en el Perú también? ¿Crees que en el Perú la justicia es justa para las víctimas de violación sexual? No, hay muchos casos que se han quedado sin resolver. Y yo creo que en sí el Perú no es justo y la justicia no se está dando como debe ser. Por eso es lo que se va incrementando este delito. ¿Crees que las víctimas han recibido el apoyo correspondiente de nuestras autoridades en el Perú? No. Desgraciadamente existe la pobreza y hay personas de muy bajos recursos, la cual no tienen el total o completo apoyo de la justicia peruana. Entonces, así como hay casos de que sí se llega a dar solución o se llega a determinar la pena para el que cometió el delito, hay muchos casos que no se han dado, no han tenido la verdadera atención, ¿no? necesaria para poder llevar a cabo la pena para esta persona, ¿no? Y creo que al haber eso, entonces no hay un suficiente apoyo para todas las personas que han sufrido este tipo de actos. Bien, gracias Fabiola por tu participación. Gracias. Buenas noches, señorita Isela. En esta ocasión vamos a hablar de una problemática. Te voy a generar 10 preguntas acerca de la violación sexual. Me vas a contestar a tu criterio personal. Según el artículo 170 del Código Penal, nos dice que las penas privativas no mayor de 8 ni menor de 6. ¿Tú estás de acuerdo con ese tipo de penas? No. ¿Por qué? Porque me parece muy poco para las personas que cometen ese delito. ¿Qué pena o sanción crees que sería la adecuada para este tipo de delitos? Para mí sería la cadena perpetua. Y si permitieran, pues, la muerte. ¿Tú crees que la justicia peruana es justa en este tipo de delitos? No, no es justo. ¿Por qué no es justa? ¿Por qué? Porque hay violadores que en corto tiempo salen de la cárcel, tienen un montón tienen beneficios. ¿Crees que los violadores se pueden reinsertar en la sociedad? Nunca. ¿Crees que los violadores pueden tener los mismos derechos que nosotros, aún ya pagando su condena? No sería igual porque ellos no razonan. ¿Crees que los índices de
de violación sexual han ido en aumento o han disminuido? Ha aumentado. ¿Tú crees que la sanción sea mayor para un miembro de la policía o un miembro público que ocupa un cargo público? No, la sanción tiene que ser igual para todos. No importa. ¿No crees que debería ser mayor o menor? No, siempre debe ser mayor. ¿Tú crees que las víctimas de violación sexual han recibido el apoyo correspondiente? No. ¿Por qué? Porque lo único, el gobierno dice nada más que le vamos a ayudar con un psicólogo, van un día, 2 días y se olvida. ¿Tú crees que hay alguna forma de prevenir la violación sexual? Sí, sí se puede prevenir, hablando con los hijos, con los niños, dando más información en los colegios. ¿Estarías de acuerdo con los beneficios penitenciarios? No, no debería haber para que ellos reciban el castigo que se merecen. En muchos países se está implementando lo que es la castración químicamente. Se dice que reduce la cantidad de hormonas de los varones. A tu opinión, ¿tú crees que deberían aprobarlo acá en el Perú? Sí, debe ser bueno porque al menos ayudaría en algo, pues. ¿Tú crees que los violadores cambien con una ayuda psicológica? No, nunca van a cambiar. Bien, gracias por tu entrevista. Buenas noches, señora Ana. El día de hoy me tocaba hacerle una entrevista. Son 10 preguntas acerca de una problemática que ha revolucionado tanto el Perú y también en diferentes países. Acerca de la violación sexual. En este caso, le voy a hacer 10 preguntas y usted me va a responder a criterio personal. Según el artículo 173 del Código Penal, nos dicen que la pena privativa para menores de 10 años es de cadena perpetua. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de penas? Sí. ¿Qué medida o qué pena sería adecuada para este tipo de delitos de menores de edad? La cadena perpetua. ¿Existe alguna forma de prevenir la violación sexual en menores de edad? Claro, hablando con nuestros hijos, que no deben callar nada, ¿no? Que no deben permitir tocar su cuerpo con una persona que por más cercana a ellos sea. ¿Estás de acuerdo con los beneficios penitenciarios para los violadores? No, ¿Crees que los violadores se pueden insertar a la sociedad? imposible. A opinión personal, ¿crees que los índices de violación sexual en menores de edad han ido en aumento o han disminuido? Han ido en aumento. ¿Crees que la justicia peruana es justa para este tipo de delitos? No, no es justo. ¿Por qué? Porque a veces violan a niños, sea a niños o a mayores, porque no le dan no se busca manera de que se portan bien adentro y le dan pues, A veces decimos que la justicia peruana ayuda más a los que tienen y a los que no tienen, ¿no? eso sí, Por sí la debemos extrema de pobreza que hay sí, en algunos lugares, sí, que no, la justicia no es justa para todos. no, No debería ser así. no debería ser así, debe haber igualdad, lo que es más aún en eso, en la violación. ¿Crees que las víctimas de violación han recibido el apoyo correspondiente? No como debe ser. ¿Crees tú que los menores de edad o los adultos están en más riesgos de sufrir violación sexual? En más riesgo están los niños, Porque son indefensos. porque son indefensos, claro. ¿Crees tú que con ayuda psicológica los violadores cambien? No, imposible que cambie. ¿Crees tú que un violador puede tener los mismos derechos que nosotros? No. Una vez habido cumplido No tienen derecho a ser tratados su como condena. no tienen derecho, o sea, que sean tratados como una persona inocente, ¿no? Porque cree uno como uno mismo, Claro que no quisiera pasar por una cosa parecida, claro, ya no hay, pero tampoco quisiera que alguien de tu familia sea tocada de la manera Obvio que de no. vulnerar los derechos, obvio no solo que no. fundamentales, también los derechos de nuestros hijos, ¿no? Claro.
Gracias por la entrevista. Ya. Buenas noches, señorita Licelita. En esta ocasión me ha tocado hacerle una entrevista de 10 preguntas acerca de una problemática. Yo escogí, como alumna de Garcilaso de la Vega, de la Facultad de Derecho, escogí el tema sobre la violación sexual. Voy a empezar formulando 10 preguntas. Vamos a empezar por la pregunta concisa. Según el artículo 173 del Código Penal, nos dice que las penas privativas para menores de 10 años es de cadena perpetua. ¿Estás de acuerdo con este tipo de penas privativas? Sí, sí estoy de acuerdo, pero adicionalmente mejor sería pena de muerte para lo de la prensa. ¿Qué pena o otra medida sería adecuada para este tipo de delitos? ¿Qué pena o otra medida? Bueno, como te mencioné, pena de muerte, o sea, ¿Existe alguna forma de prevenir la violación sexual de menores de edad? sí, por ejemplo, que los padres tengan más confianza con sus hijos, para que sus hijos le puedan contar, o también hacer en las escuelas, ¿no? Escuela de padres, Más información. claro, más información, para que sí los hijos en sí tengan confianza en los padres. ¿Estás de acuerdo con los beneficios penitenciarios para los violadores? No, no estoy de acuerdo porque no se merecen nada de eso, son violadores. ¿Crees tú que los violadores se pueden insertar en la sociedad? No, En tu opinión personal, ¿crees que la justicia peruana es justa para este tipo de delitos? no es justa porque hay personas que tienen alto recurso y pueden contratar a un abogado. En cambio, una persona que es humilde, en este caso en provincia más que todo, no tiene recursos para contratar a un abogado y ahí donde ingresa la corrupción. ¿Crees tú que los índices de violación sexual en menores de edad han ido en aumento? Sí, ha aumentado un montón. Antes no se escuchaba lo que actualmente se escucha. En las noticias sale cada violación de niños, bebés de 3 meses, 8 meses, que ¿Crees tú que las víctimas de violación sexual han recibido el apoyo correspondiente? no. ¿Crees tú que los menores de edad o los adultos están en más riesgo de sufrir una violación sexual? Claro, son menores de edad. ¿Los menores de edad están en más riesgo o los adultos? Los menores de edad son en más riesgo. ¿Crees tú que con ayuda psicológica un violador pueda cambiar? No, un violador nunca va a cambiar, es violador, a pesar. ¿Crees tú que los violadores pueden tener los mismos derechos que nosotros una vez que hayan cumplido su condena? No todos los derechos. Bien, Lisette, gracias por tus respuestas, por participar en la entrevista. De nada, buenas noches. Buenas noches, señorita Gabriela Artica. Esta vez me tocaba pedirle que acceda a una entrevista acerca de una problemática que no solo está pasando aquí en nuestro país, también a nivel mundial, acerca de la violación sexual. Le voy a formular unas 10 preguntas, esperando que me conteste a su criterio personal. Según el artículo 173 del Código Penal, nos dice que las víctimas menores de 10 años, la pena privativa es cadena perpetua. ¿Estás de acuerdo con este tipo de pena? Yo sí estoy de acuerdo que sea cadena perpetua. ¿Qué otra medida o otra pena sería adecuada para este tipo de delitos?
Podría ser, bueno, ya que es cadena perpetua, también podría, bueno, en nuestro país no se da la pena de la silla eléctrica, no hay aquí. Podría ser una medida. ¿Existe alguna forma para prevenir la violación sexual en menores de edad? Incentivar algunos programas para los padres. Hace años había un programa que se llama Yo se cuidan mi cuerpo, un comercial era. Ahora podemos hacer charlas para los papás, educándolos de que no deberían dejar a sus hijos pequeños con personas que no conocen muy bien o algunos familiares, para que tengan mucho más cuidado. Escuela de padres podría ser, en los colegios. ¿Estás de acuerdo con los beneficios penitenciarios para los violadores de menores de edad? Beneficios. No, yo creo que no deberían de tener ningún tipo de beneficio. No. En tu opinión personal, ¿crees que los índices de violación sexual en menores de edad han ido en aumento? Sí. Hace años no escuchaba que violaban bebés. Ahora sí. ¿Crees que la justicia peruana es justa para este tipo de delitos? No tan justa porque las condenas demoran muchos años. ¿Crees que las víctimas de violación sexual menores han recibido el apoyo correspondiente? Habría que seguir un caso, la verdad desconozco, pero yo creo, bueno, así como ahora para hacer, ¿cómo se dice? Para juzgarlos en una sentencia, también yo supongo que debe demorar para darles apoyo moral o psicológico a las personas que fueron violadas. ¿Quién crees tú que está en más riesgo, los adultos o los menores, de sufrir una violación sexual? Los menores. ¿Crees que con ayuda psicológica el violador pueda cambiar? No. ¿Crees que un violador pueda tener los mismos derechos que nosotros? Yo creo que no, porque son las personas que hicieron un gran error y que no deberían acceder a todo lo que una persona. ¿Crees que debería existir la pena de muerte en nuestro país para los delitos de violación sexual en menores? Sí. Bien, gracias por la entrevista, Gabriela Arteta. Buenas noches, señor José Córdoba. En esta ocasión me ha tocado hacer una entrevista acerca de una problemática que se está viviendo en nuestro país y a nivel mundial, acerca de la violación sexual. Le voy a formular unas 10 preguntas, esperando que me conteste a criterio personal. Según el artículo 170 del Código Penal, nos dicen que las penas privativas de libertad no mayor de 8 ni menor de 6. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de penas? No. ¿Qué medida o pena sería adecuada para este tipo de delitos? Yo creo que la pena adecuada sería la cadena perpetua. A criterio personal, ¿usted está de acuerdo con la justicia peruana? ¿Usted está de acuerdo que la justicia peruana es justa o no es justa para este tipo de delitos? Bueno, no es justa porque hay casos en los que demora demasiado y en el tiempo que se demora hay personas que ya terminan su proceso y terminan saliendo libres. O sea, al final no es justa. ¿Cree usted que los violadores se pueden reinsertar a la sociedad? No. ¿Cree usted que los índices de violación sexual han ido en aumento? Definitivamente sí. ¿Cree usted que las víctimas de violación sexual han recibido el apoyo correspondiente? No. ¿Cree usted que una vez cumplida su condena, los violadores puedan tener los mismos derechos que nosotros? No, porque si tengo la idea de que debe tener perpetua, no debería nada. Se quedan como perpetua. ¿Existe alguna forma de prevenir la violación sexual? Sí, orientando a los niños, educándolos y formándolos con buenos valores para que no caigan en este tipo de cosas. En otros países, como en Colombia, se está aprobando
lo que es la castración químicamente. ¿Usted estaría de acuerdo que se aprobase aquí en Perú de la misma forma? No, para mí sería mejor la pena de muerte. O sea, para mí es la pena de muerte. Cambio de o sea, debe ser más drástico para este tipo de cosas. Sobre todo cuando son menores de, no sé, pues 10 o menores de meses. Debe ser más drástico. ¿Crees tú que estaría bien que los violadores tengan beneficios penitenciarios? No, para nada. ¿Para qué? Para que salgan a menos tiempo. Bien, señor Córdoba. Gracias por la entrevista. Nada. Buenas noches, señorita Melissa Rodríguez. En esta ocasión me ha tocado hacerle una entrevista acerca de una problemática que es la violación sexual. Le formularé 10 preguntas, esperando que me conteste de debe personal. Según el artículo 172 del Código Penal, la violación sexual en personas con incapacidad de resistencia ¿está de acuerdo que la pena privativa sea no menor de 20 ni mayor de 25? Sí, estoy de acuerdo, ya que si bien es cierto, una persona víctima de una violación que no tiene discapacidad alguna, es difícil que se defienda para que no sea víctima de violación. Opino yo que es mucho peor cuando le sucede esto a una víctima discapacitada, ya que esta por su misma discapacidad, por la redundancia, no puede emplear medios para evitar ser víctima pues, de esa violación, y además que el violador abusa de esta condición de la víctima para poder pues, no cometer Perpetuar el delito. Con respecto al mismo artículo, en el inciso 2 hace referencia a que cuando el autor comete el delito, abusando de su profesión o ciencia o oficio, la pena privativa sea no menor de 25 ni mayor de 30, porque el motivo, ¿por qué cree usted que la pena sea de más años o de menos años? Bueno, con respecto a un violador que abuse pues, del hecho de su profesión u oficio, con respecto a la pena de 25 a 30 años, si no me equivoco, considero que está bien, ya que esté haciendo uso del ejercicio de profesión, por ejemplo, de un profesor, sea un profesor de secundaria, de primaria. Considero yo que gana la confianza de los alumnos con facilidad y pues haciéndoles creer a los alumnos que no están cometiendo nada malo, comienzan a tener demasiada confianza con los alumnos y comienzan. Podríamos estar hablando de que también acerca de los policías que nos deben brindar seguridad, que también violan, también ha habido violadores policías que han perpetuado este delito. Claro. Estamos hablando de policías, profesores, como en la actualidad se ve el profesor que violó a los alumnos. O en Cajamarca, el último tema. Sí, estoy de acuerdo con la pena que corresponde. Sigamos en la siguiente pregunta. En Corea del Sur, a todos los violadores de niños son castrados químicamente y tienen que pasar muchísimos años en la cárcel, ya que el violador es considerado como uno de los seres más despreciables. ¿Qué opina usted? ¿Esta pena debería ponerla en nuestro país? ¿Deberíamos tener este tipo de penas en nuestro país? Es un poco complicada responder esta pregunta, ya que en nuestro país actualmente estamos aliados al Pacto de Costa Rica, y nos impide que nosotros pues, implementemos esa realidad
drástica aquí en nuestro país, pero a criterio personal, considero yo que aquellas personas que cometan este acto, ya sea a un menor de edad o a un mayor de edad, mujer o hombre, considero yo que tendría que ser castigado con la pena más drástica, pero también tomando en cuenta que esa persona es un ser humano y también tiene derecho. Entonces, considero yo que aparte de que nuestro país no puede aplicar su pena como un país surcoreano, no debería pasar. En Colombia, más del 70% de los menores de 14 son víctimas de violación sexual. ¿Cree usted que no hacen nada para erradicar este altísimo porcentaje de víctimas? ¿Con respecto al Estado o con respecto a los padres o demás? Al Estado, más que nada. Claro, ya. Porque los índices estamos hablando del 70%. Si hablamos de un 100%, estamos hablando un poco más de la mitad de víctimas que sufren violación sexual, ¿no crees? ¿Qué podemos hacer para erradicar? Con respecto al Estado, si bien es cierto... Hablamos de nuestro país hermano, o sea, Colombia. Con respecto a Colombia, el índice es muy alto, es más de la mitad, son incluso menores de la mitad. Considero que está pasando algo grave, el Estado no está pudiendo manejar de una manera adecuada esto, ya que el porcentaje rebasa más del 50%, y esto ya es muy grave. Creo yo que el Estado no está manejando adecuadamente estos temas, y sería lo más adecuado de que el Estado, por medio de sus órganos, ya sea el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, adecue o haya más Haya más atención en ese tipo de delitos. Hay más atención, pero aplicando, por ejemplo, charlas informativas a los menores y educándolos sobre todo, como explica el Ministerio de Educación, sobre todo desde muy niños, hacerles pues conocer mucho sobre los valores, mucho sobre de uno mismo y respetar a la otra persona, ya que desde niño uno se comienza a formar, y si una persona pues tiene buenos valores desde niño, es muy difícil que esa persona pues pueda hacer daño a otra más adelante. Considero que es violación el que una niña de 6 años se case con una persona de 50 años. Estamos hablando que en el país de la India pasan este tipo de casos. ¿Usted considera que eso es violación? No considero que es una violación, ya que la India suceden esos casos por motivo de costumbre, y esto se ha ido dando durante mucho tiempo. Pero si lo vemos desde en nuestro país, podemos ver esto algo como que muy grave, ya que si bien es cierto que en nuestro código está penado el hecho de que una menor de 14 años mantenga relaciones con una persona mayor, ya es un delito. Lo vemos algo reprochable ante la sociedad, pero en la India esto es normal, como se puede decir, porque es una costumbre entre ellos realizar estos actos, y no considero que sea una violación. ¿Usted está de acuerdo con el aborto para las víctimas de violación sexual? Bueno, en mi opinión, no estoy de acuerdo, ya que de una manera u otra se tiene que proteger de todas maneras la vida del concebido. Los derechos fundamentales, estamos hablando, ¿no?
la vida del concebido más que todo. ¿Crees que es fácil para una víctima de violación sexual afrontar lo sucedido ante la sociedad? No, claro que no es fácil. Para eso se requiere de terapias psicológicas para que pueda... es claro que no va a poder borrar todo por completo, pero sí poder vivir tranquilamente, por lo menos pues durante todo este tiempo, ¿no? Se va a tomar, sí, es un proceso algo largo, pero considero yo que con un buen médico, psicólogo, sí va a poder, terapéutico, sí puede afrontar este problema. ¿Estás de acuerdo que la pena privativa debe ser más drástica cuando hablamos de un miembro de la familia, que sea miembro cercano a la familia, de la víctima? Sí considero que debería ser más drástica, ya que abusando de ese poder de confianza de un familiar, ya sea un padre o un padrastro, exacto, de una manera u otra ganan la confianza de un menor, del hecho de ser un ser más cercano, y que estos menores pues piensen que como son familia pues no les van a hacer un daño. Entonces considero yo que sí, la pena debería ser mucho más drástica. Bueno, como les seguía diciendo, en Estados Unidos se castigan los delitos de violación sexual a menores con una inyección letal o si no con la silla eléctrica. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de penas que se puedan implementar tal vez en nuestro país? Inyección letal, silla eléctrica. Como lo manifesté hace un momento con respecto al país surcoreano, por más que nosotros querramos aplicar esas sanciones, no se podría dar en nuestro país, ya que nosotros estamos pues adscritos con el Pacto de San José y Costa Rica, que nos prohíben esas drásticas sanciones. ¿Qué aconsejaría usted para que las víctimas de violación sexual pierdan el miedo y la vergüenza, ya que en el 48% de víctimas no denuncian justamente por tener vergüenza, miedo a que les señalen en la sociedad? Porque a veces la sociedad es muy discriminatoria. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tipo de consejo podría dar? Tanto niños que pasan y tanto adolescentes, adultos, en general, ¿no? Considero yo que debería pues de armarse de valor y hacer pues de conocimiento a las autoridades respectivas de lo sucedido, ya que ellas no son las únicas que han pasado por esto, y para evitar otro tipo de estos actos contra otras personas, ellas podrían pues denunciar el hecho y también pues tomar terapias psicológicas. Bien, gracias por la entrevista, señorita Melissa. Buenas noches, compañero Andrés Bento. Me ha tocado hacer una entrevista sobre una problemática y es el tema de la violación sexual. Le voy a formular 10 preguntas, esperando que me conteste su criterio personal. ¿Cree usted que el mayor porcentaje de los violadores, su principal característica sea consuman droga? No, en ese aspecto no creo que tenga que ver algo con la droga. ¿Qué apoyo se le daría a una víctima de violación sexual si fuese contagiada por SIDA? En ese aspecto hay que darle mucho apoyo, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto en sí, en el daño que se le ha hecho a la víctima. Darle, en estos momentos hay menos mal que
que hay bastantes medicación contra el SIDA, aparte ha bajado los precios, ¿no? Ya, y hacerle saber a la familia de la víctima las cosas reales como son, o sea, las consecuencias, no ocultarle nada, ¿no? ¿Cree usted que una víctima de violación sexual que fue contagiada de SIDA debe abortar? Yo creo que sí, por el bien de ella, ¿no? ¿Cree usted que una víctima de violación sexual no denuncia por miedo a las represalias que puedan tomar en su contra? Normalmente las víctimas no denuncian porque no saben que en el caso de la sierra no saben que es un delito. No les falta orientación. Claro, no saben que está penado. Otras personas no denuncian por vergüenza social, porque piensan que proteger la familia, se quedan calladas. ¿Qué sanción pondría ustedes a esos lugares que cometen delitos de violación sexual, donde tienen la entrada a los menores de edad? O sea, estamos hablando de menores de 16 años, que los dejan entrar a un hotel. En realidad no necesariamente tendría que ser, como tú dices, un hotel o un hospedaje, ¿no? Sino el violador no es casual, el violador siempre está rondando a la víctima y primeramente estos delitos se inician en las discotecas, ¿no? En las discotecas, en centros donde hay mucha juventud. Lo que uno analiza es que ahí la víctima ya, cuando se trata de centros así de diversión masiva como las discotecas nocturnas, y ahora hay de día también, ¿no? O sea, ya, la cantidad de víctimas se aumenta en forma exponencial, ¿no? ¿Estaría de acuerdo con el aborto si tuviera una malformación el concebido? Estamos hablando si el producto tuviera alguna malformación, claro. ¿Estarías de acuerdo? Yo creo que sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo y de todas maneras con el consentimiento de la madre. ¿Estás de acuerdo que le den indulto a los violadores si se casan con sus víctimas, así como lo afirman las leyes mexicanas? No, en verdad esa ley es una ley muy antigua, es una ley que ya no se aplica a la realidad actual. Pero en algunas provincias de México sí la han aprobado. En ese aspecto pero en realidad depende del área social, ¿no? Si es cuando son áreas rurales, mayormente las víctimas se conocen a su violador. Se casan. Y son diferentes realidades. Y de repente no necesariamente casarse, si la víctima lo acepta, pueden convivir, ¿no? O sea, ¿usted cree que el aumento de la tecnología, como son las redes sociales, ha aumentado más el porcentaje de víctimas de violación sexual? Claro, las violaciones en este momento han aumentado por el avance tecnológico de las redes sociales, ¿no? Por el WhatsApp, el Twitter y hay otra más que el Tinder, por ejemplo, ¿no? El Tinder ya es algo mucho más sofisticado, ¿no? que como así de diferentes tipos están ingresando y están libres, o sea, como el internet es libre, no hay ningún tipo de reglamentación que proteja a los niños y a las niñas, ¿no? Y va a ir aumentos totales. El aumento de las sexualidades que pasan en la televisión, como son algunos programas que no tienen mucha relevancia que deberían estar en televisión porque no hay nada educativo, aumenta el porcentaje también de víctimas de violación. Aunque en realidad esos programas que le dicen televisión basura o programas basura, lo que hacen es inducir al subconsciente de los jóvenes a pensar que exhibirse, tener una exhibición, ¿no?, de sus partes corporales
es normal, ¿no? Ha aumentado y ahí no solamente le hacen crecer, le hacen que aumente su ego, ¿no? Y de ahí derivan otros tipos ¿no? de desviaciones, ¿no? Al subir su ego, al exhibicionismo, ¿no? Lo ven ya normal, como lo transmiten toda la tarde, y ese aspecto ayuda también, favorece, ¿no? ¿Por qué crees que tienen alta sintonía, ¿no? Sí, tienen bastante alta sintonía y se amparan en la libertad de expresión, ¿no? Una pregunta un poco yendo más allá de nuestro país. En las zonas altoandinas no hay mucha orientación acerca de los delitos sexuales. En las zonas andinas es la parte mucho más afectada. Las personas de allá no saben qué cosa es, si es un delito o no es delito la violación. Tampoco lo denuncian, tampoco tienen las pastillas del día siguiente al alcance, ahí no tienen una farmacia en la esquina, ¿sí? No tienen un acercamiento a los centros de salud, y es mucho más difícil allá, ¿no? Castigar los motivos de violación, ¿no? Bien, compañero, he concluido con las preguntas. Gracias por haber participado en la entrevista. Gracias a usted, les felicito que estén ustedes aprendiendo los diferentes tipos de violaciones, los diferentes casos y las diferentes realidades en todo el Perú. Gracias. Me ha tocado hacer una entrevista acerca de la problemática de la violación sexual. Te voy a hacer las 10 preguntas, esperando que me contes ese criterio personal. Okay. ¿Crees tú que los violadores están más cerca de sus víctimas? Una de las principales características que existen en los violadores es que los violadores sí están cerca de sus víctimas, están en el entorno en donde está la persona a la que se va a dar, con la que se va a dar la violación. Uno de los motivos puede ser porque estas personas se han obsesionado, hay una obsesión de por medio. Entonces es ahí donde ellos tienen el conocimiento a qué hora salen, con qué personas frecuentan. Entonces estas personas están en su entorno de la víctima. ¿Crees que debería haber más énfasis en la televisión acerca de cómo prevenir los delitos sexuales? Sí, en la televisión, en vez de enfocarse en lo que viene a ser la televisión basura, que es uno de los factores que denigra mucho a la mujer, deben enfocarse sí en promover qué cosa es un delito sexual, cómo se producen los delitos sexuales y cuáles son sus acciones, o la ayuda cuáles son las ayudas que el Estado te brinda a la víctima, que una víctima de producto sexual, ¿no? De violación sexual. ¿Crees tú que en el Congreso está bien reglamentado las normas acerca de los casos de violación sexual? Para los casos de violación sexual sí se ha dado la norma que se le ha dado los 35 años, ¿no? Que de pena privativa de libertad, pero creo yo que a los violadores no se le debe aplicar los beneficios penitenciarios, ya que eso hace que reducen las penas. Entonces, al aplicar el beneficio penitenciario al violador, uno, disminuye la pena, el violador sale como más antiguo y sigue cometiendo el mismo delito. Entonces, perjudica el daño a la víctima, ¿no? Se siente mal. ¿Crees tú que los menores de edad están más vulnerables a sufrir una violación sexual? Claro, los menores de edad son unas personas, por ende, no tienen el pleno conocimiento acerca de qué es una violación. En caso de los niños, ya que se dejan comprar fácilmente y son inducidos por estos violadores. Claro. ¿Crees que en el Perú las sanciones son justas cuando se violan a bebés
que tienen poco tiempo de nacido? Las leyes son justas, sí, en el caso que se le apliquen la mayor pena, ¿no? Que viene a ser los 35 años, en otro caso que se aplica la cadena perpetua, pero como te digo, se le da la máxima pena, está tipificado que se puede dar la máxima pena, pero yo creo, como lo vuelvo a repetir, que no se debe dar los beneficios penitenciarios por el caso de violación, y más aún cuando son bebés recién nacidos, porque son seres que todavía no pueden ver qué cosa es la vida y ya están siendo víctimas de una violación. ¿Dónde crees tú que se dan más casos de violación sexual? Los más casos de violación sexual se produce en lo que viene a ser en la parte de la sierra y en la parte de la selva, ya que ahí la ayuda del Estado no llega fácilmente. Por ejemplo, cuando se produce la violación en la selva, es muy difícil que estas personas tengan cerca a su localidad o como comunidades lejanas una farmacia o una posta o una delegación a donde ellas puedan acudir para denunciar. Está muy lejos está en la ciudad y ellos viven en pueblos alejados, entonces es un poco imposible. ¿Cuántos casos de violación sexual tú conoces cercanos? Cercanos, lamentablemente mi familia tuvo que pasar por 2 casos que afectó mucho a mi familia. No, fueron 2 casos que yo conozco. ¿Crees tú que hay impunidad en las comunidades nativas? Sí hay impunidad, ya que son personas que todos los que están en la parte de la sierra, son personas que tienen escaso conocimiento acerca de este delito, ¿no? Ellos creen que a veces es de lo más normal. ¿Crees que en nuestro país los delitos sexuales son sancionados de la mejor manera, más adecuada? No, en algunos casos no, porque algunas cosas encuentran algunos vacíos legales o entre otros factores que hacen que disminuya la pena. Por ejemplo, disminuye la pena quizás por el consumo de drogas, porque la persona no estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Crees que las leyes actuales apoyan a la mujer? Yo creo que sí, las leyes actuales sí avalan mucho a la mujer, porque por eso está el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entre otros que también ahorita se ha creado una figura en el ámbito penal que viene a ser el feminicidio. Entonces, hay mucho apoyo a la mujer, hay mucho apoyo a la mujer, sino que esto tiene que ser, se tiene que dar a conocer más, tiene que haber más publicidad de cuáles son los apoyos que hay el Estado tiene frente a estos delitos o frente a la ayuda de las mujeres. Bien, gracias compañero por haber participado. Las conclusiones que saqué acerca de entrevistar a 10 personas con 10 preguntas por personas diferentes acerca de diferentes situaciones que se viven durante en la persona o la víctima que ha pasado por violación sexual, en todo lo que he podido indagar, que es libros, videos, información en internet, videos en YouTube, acerca de víctimas que declaran haber pasado por una cosa parecida, el trauma psicológico, mental, emocional, de todas las índoles posibles. Las personas afectadas no pueden borrar ni perdonar, y estarían en todo su derecho, porque nadie quisiera ser una víctima más de este brutal hecho de ser violada. Y cuando la situación empeora, cuando quedan embarazadas o cuando les pueden transmitir el virus del SIDA o el papiloma, que esas enfermedades ya no tienen cura, porque un hijo tampoco ya estaría de acuerdo en que el aborto para las personas que han sido víctimas de violación sería lo mejor, porque a veces cómo mirar a la cara a un bebé que tal vez no tuvo la culpa, pero vino en condiciones que no debió no haber venido, no fue concebido con amor como realmente son concebidos los niños, no los bebés. En realidad agradezco a la profesora que me dio la oportunidad de indagar, saber más acerca de este tema, que hay muchas cosas que faltan para ahondar.
pero he hecho un breve resumen en las preguntas acerca de los beneficios que hay, cómo vemos aquí y a nivel mundial. Y mi mayor conclusión es que los violadores nunca van a cambiar y tampoco deberían registrarse a la sociedad, porque son enfermos mentales que jamás deberíamos darle beneficio del perdón, y tampoco deberían haber beneficios penitenciarios que deberían salir de la cárcel, porque a una víctima de violación el daño no, con decir perdón no se le borra. Eso va a quedar marcado para su vida, toda la vida. Por más tratamiento psicológico que haya o por más que pasen los años, eso no se olvida, es algo que queda en la mente. Y eso nunca. Es un daño irreversible que jamás. Yo no podría ponerme mucho en el lugar de una persona, porque sé que debe ser un golpe horrible, pero también no perdonaría a un violador, como en otros países. Opinaría la pena de muerte, así como es para los menores de 10 años, o la castración. Químicamente, o la castración sería lo más adecuado para personas que han hecho esta monstruosidad, que es un daño irreversible para las víctimas. Y van dando por el lado de que la profesora nos mandó a hacer una investigación exhaustiva acerca del tema para poder formular preguntas. Agradezco a la profesora, gracias a ella he podido recabar información acerca de esta problemática, que no solo es aquí en Perú, también a nivel mundial. Y creo que este tipo de violación sexual, que es teniendo en cuenta que la víctima el daño no le van a poder resarcir el daño, nada, por más tratamientos, porque eso va a vivir en ella. No podrá olvidarlo. Lo único que sería es dar más ayuda, porque no denunciamos a veces porque la justicia no es justa para todos. A veces la justicia es más justa para los que tienen dinero y no para los que no tienen. Muchas veces hasta la gente de escasos recursos económicos no tiene ni para abogado, y por eso dejan el caso, porque por mover un papeleo a veces también los abogados cobran, a veces los padres no tienen dinero, y por eso queda en stand-by lo que es una denuncia por violación sexual. Pero animemos a que promoviendo este tipo de problemáticas en un video pueda servir para ayudar a más víctimas a denunciar y a que no quede impune, y que la justicia sea más justa, no solo con los que tienen, también con los que no tienen, y que los niños son los más propensos a pasar por este tipo son más propensos para que sean víctimas los niños, porque los niños no tienen mucha capacidad de discernimiento, fácil influenciable, y si quieren una infancia feliz, tener en cuenta que hay que promover más lo que es información y no tanta porquería que hay en la televisión, más información. Yo recuerdo hace unos años que había el comercial de que yo sé cuidar mi cuerpo. Ese es un factor fundamental, la televisión, que ayudaría a promover, para hacer una campaña contra los delitos acerca de la libertad sexual, ¿no? Y gracias a las personas que me ayudaron, he podido concretar este video. Y que no se callen y denuncien. ¿Cómo estás?